en la prensa, en los periódicos, en los digitales. Entonces, bueno, me preguntan, bueno, ¿esto es una carta pastoral? Y digo, bueno, pues no lo sé exactamente qué nombre se le puede dar o bajo qué género, ¿no? Pero bueno, es una reflexión compartida para esta Cuaresma, ¿no? La tenéis, tiene el título Actuar en conciencia a la luz de su presencia. La envié también a redes sociales. Está a vuestra disposición en la página en ticonfio.org y la voy a, pues, intercalo alguna lectura y comentarios. Como os digo, su título es Actuar en conciencia a la luz de su presencia. Comienza diciendo, ¿no? En la tradición cristiana hay una correlación muy estrecha entre la conciencia y la presencia de Dios. Así lo dice el Salmo 36:10. Dice, tu luz nos hace ver la luz. Pues bien, aunque en nuestro imaginario la Cuaresma es un tiempo en el que escuchamos de forma reiterada la llamada a la conversión, la clave no está tanto en el imperativo moral, sino en descubrir el horizonte desde el que se nos dirige esta llamada. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, dice el Salmo 27:8. Es ahí, en nuestro corazón, donde Dios dialoga con nuestra conciencia y donde se nos muestra el verdadero horizonte. Este horizonte no es tanto un código de conducta, sino más bien un rostro, el de Cristo. Es decir, comento esto, que el concepto de conciencia, a veces nosotros la conciencia creo que también puede ser sinónimo cuando uno utiliza la palabra corazón. En mi corazón pues estoy sintiendo, mi corazón me dice que, o sea, el término actuar en conciencia es también escuchar al corazón, escuchar a la razón. Cuando se escucha la razón y el corazón, está uno escuchando la voz de su conciencia. Ahora aquí lo que yo he subrayado es que detrás de esa conciencia, está la presencia de Dios. Está la presencia. Por eso ese Salmo 36:10 me parece maravilloso, perfecto. Tu luz nos hace ver la luz. Es decir, Dios es luz. La luz de Dios, su presencia, me hace ver la luz en mi conciencia. Me hace ver las cosas claras, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaros, la luz, es curioso que la luz no se le puede mirar directamente, sino que gracias a la luz tú puedes ver las cosas. Entonces, la luz es Dios. Pero gracias tú a Dios no le puedes ver. Pero gracias a esa luz tú, ilumina las cosas y las puedes ver. Si no existiese esa luz, todo estaría oscuro y tú no verías nada. Por eso la expresión tu luz nos hace ver la luz me parece maravillosa. Maravillosa porque entiende cómo es la presencia de Dios, hace que mi conciencia vea, que entienda, que razone, esto es correcto, esto es incorrecto, por aquí vamos bien, por aquí vamos mal. O sea, tu luz nos hace ver la luz. Para poder discernir yo necesito una luz, y esa luz en el fondo es la presencia oculta de Dios que está dentro de mí. Hay una presencia oculta de Dios, que en el fondo, por lo tanto, no se trata de la conciencia. A veces la solemos referir como a una especie de código de conducta, ¿no?, que está inscrito en nuestra naturaleza, un código de conducta, una ley natural. Pero a ver, entendamos que en el fondo estamos hablando de un rostro de Dios, el rostro de Cristo, que ilumina nuestra conciencia. Continúo. Para iluminar lo que quiero expresar, rescato unas palabras que pronuncié hace un año en la Catedral de Orihuela con motivo de mi llegada a la diócesis, y decía allí: ¿quién es nuestro público? ¿Ante quién nos levantamos por las mañanas y nos esforzamos en el día a día? ¿A quién esperamos agradar? ¿Y de quién confiamos obtener la aprobación de cuanto hacemos? ¿Acaso no nos condiciona sobremanera que hablen bien o mal de nosotros? ¿Bailamos o dejamos de hacerlo tal vez dependiendo de quién nos mire
o nos deje de mirar. Ojalá pudiéramos hacer nuestra la conocida expresión del poeta Juan Ramón Jiménez: ni el elogio me conmueve, ni la censura me inquieta. Soy como soy, nada me añade el aplauso y nada me quita el insulto. Pues bien, la experiencia nos demuestra que sólo viviendo en presencia de Dios se puede actuar en conciencia. De lo contrario, la vanidad acaba siendo el motor de nuestra vida, o los miedos y temores al fracaso terminan por paralizarnos, o incluso nuestra propia autoestima se resiente gravemente hasta el punto de hacernos entrar en profundas crisis de identidad. Bueno, aquellas palabras que yo he rescatado, ¿no?, un año después de aquella homilía, pues vienen a decirnos, vienen a ayudarnos a esta reflexión, que actuar en conciencia es vivir a la luz de su presencia. Porque es que cuando no actuamos así, cuando no actuamos en presencia de Dios, actuamos ante los demás. Aquí una de dos: o vives en presencia de Dios, o si no estás actuando, sobreactuando, haciendo un papelón, lo que los demás esperan de ti, ahí estás actuando delante de los demás, ¿no? No hay una autenticidad, sino que estás, porque en el fondo no tienes un pensamiento propio, en el fondo estás mundanizado, estás mundanizado y estás haciendo las cosas pues para agradar, para evitar críticas, para no sé qué, buscando una aprobación, buscando trepar, porque no vives en conciencia, no vivimos en conciencia. Bueno, continúo el artículo y detrás de él pues entro un poco en hacer una aplicación práctica a la crisis social, política, cultural que estamos viviendo, ¿no? Dice, pues bien, estamos en el momento álgido de una gravísima crisis cultural, iniciada hace décadas con el proceso de secularización, hasta derivar abiertamente en un eclipse de la razón y de la conciencia. El practicismo ha sustituido a la ética, y las encuestas han pasado a ocupar el lugar de la conciencia, o dicho de otro modo, el todo por la patria ha sido sustituido por el todo por los votos. Expresión esta última que escuché recientemente en un encuentro de empresarios. Lo estamos viendo de forma patente en la vida política española. El gobierno deroga o reforma los delitos del Código Penal para garantizarse el apoyo de quienes han delinquido. El Tribunal Constitucional, que había reconocido en 1985 el derecho a la vida del nasciturus, bendice ahora una ley que reconoce el derecho al aborto libre hasta la semana 14. El líder de la oposición se felicita finalmente de esta resolución del Constitucional que avala el derecho al aborto, cuando hace 13 años su partido político no solo votó en contra, sino que interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Desgraciadamente, los ejemplos que podemos extraer de nuestra actualidad política son muy numerosos. Es decir, no hay verdad o mentira, no hay bien o mal, sino que la política se convierte en el arte de suscitar las sinergias necesarias para generar la mayoría requerida para mantenerse en el ejercicio del poder o intentar alcanzarlo. Sin embargo, la primacía de la conciencia nos dice otra cosa. Las urnas no pueden cambiar la verdad, sino únicamente el poder. Necesitamos liderazgos en la vida pública que escuchen a la conciencia antes de consultar las encuestas. Bueno, como veis, de todos estos extremos hemos hablado, ¿no?, en los programas anteriores de Sexto Continente. Pero lo que quiero subrayar en este artículo, ¿no?, de inicio de Cuaresma, es ver cómo esta crisis que estamos padeciendo ahora mismo en la vida pública, ¿no?, pues toda esta cascada, ¿no?, de despropósitos que hemos visto, ¿no?, pues claro, resulta pues que el gobierno está haciendo cosas que había dicho y requete dicho que jamás haría. Jamás haremos esto, jamás haremos esto, no se nos ocurriría. Bueno, aquí estás tú haciendo todo lo que dijiste que no harías. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente pues porque no parto de unos valores en los que creo en conciencia,
sino que, sencillamente, es el practicismo de continuar en el poder el que me guía, ¿no? Y luego llegan las interpretaciones del Tribunal Constitucional. Y de repente donde digo, o sea, resulta que se había afirmado, ¿no?, que la Constitución española, que es la misma y no ha sido reformada, garantizaba el derecho a la vida del nasciturus. Se dijo eso, y ahora, pues como en el fondo ha habido una manipulación de la sensibilidad pública en todas estas décadas, pues ahora cojo y digo que el aborto es un derecho. A ver cómo compaginamos el que se dijese que esta Constitución defiende el derecho a la vida del nasciturus y esta misma Constitución defiende el derecho al aborto libre. Pues entonces es que no entendemos nada, es que no hay una verdad, es que entonces la Constitución no defiende unos valores morales, sino que la Constitución está al servicio de lo que pues las encuestas digan en ese momento. Pues para eso no necesitamos Constitución, para eso pues hagamos encuestas y ya está, ¿no? O sea, es así. Y luego viene el cambio del partido de la oposición, del Partido Popular, que juega a la oposición, pero luego resulta que cuando llega el momento de cambiar las cosas, no las cambia, porque va asumiendo toda la ideología del momento, porque en el fondo no tenemos un pensamiento propio, no creemos verdaderamente en unos valores, sino que estamos únicamente haciéndonos la pregunta: ¿qué tengo que asumir para que tenga probabilidades de gobernar? O sea, es decir, es una crisis muy grande la que vivimos, pero detrás de ella el gran problema es que no creemos en la conciencia. O sea, no nos damos cuenta de... ¿Y por qué no creemos en la conciencia? Porque en el fondo hemos perdido la presencia de Dios. Quien pierde la presencia de Dios termina por no vivir en conciencia. A los hechos nos remitimos. ¿No? Bueno, continúa el artículo. No creo que sea necesario subrayar que esta crisis que vemos en el escenario político no es sino un reflejo de la crisis social, familiar y personal. Os invito a leer el reciente documento publicado por la Conferencia Episcopal Española bajo el título El Dios fiel mantiene su alianza, con el subtítulo Instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común, que, como sabéis, aquí en este programa pues hemos presentado ampliamente. Ayer tuve ocasión de impartir una charla sobre este documento, que se subirá pues próximamente, ¿no?, al canal de YouTube. Entonces, de manera que quien quiera tener, pues como en Sexto Continente hicimos una presentación de este documento, pues partida en 6 días diferentes, bueno, pues en una sola charla, en una conferencia de 1 hora, ayer tuve esa presentación y la tendréis a vuestra disposición, pues yo no sé si hoy o mañana mismo. Y concluyo el artículo diciendo: decía al comienzo que la llamada a la conversión está supeditada a algo que es previo y determinante, y es definir cuál es el horizonte de nuestra vida, cuál es el espejo en el que nos miramos. Es conocida la expresión de Kant: hay 2 cosas que me llenan de admiración y respeto: las estrellas que están sobre mí y la conciencia que está dentro de mí. Los creyentes sabemos que esa conciencia es, en última instancia, la presencia oculta de Dios en nosotros. Cuando el miércoles de ceniza escuchamos las tradicionales invocaciones: convertíos y creed en el Evangelio, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, en nuestro interior podemos traducirlas diciendo: caminemos en presencia de Dios, a la luz de la vida.